Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. ¿Quién necesita a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho esa pregunta en el contexto de las dificultades de la vida? ¿Te has hecho esa pregunta en medio de un mundo que se encuentra en caos, de situaciones que en el país, en tu estado, en tu ciudad, en tu familia, se han estado dando y que ahora puedes decir de alguna forma, estoy considerando tal vez ya no tener una creencia o una fe? Podrías preguntarte en el contexto de todas las cosas que pueden pasar en tu vida particularmente o de manera general y global, si realmente como seres humanos necesitamos a Dios. Bienvenidos a esta emisión de Reinicio. Mi nombre es Francisco Patricio Opaco para todos ustedes, amigos, familia, iglesia. Hoy comenzamos con esta serie de ¿Quién necesita a Dios? Y estaremos hablando de ateísmo 2.0 y quiero comenzar diciéndote que no queremos en este momento, ni durante el transcurso de esta serie, de hecho, ni siquiera como Ministerio de Conexión Vida, atacar a nadie, ni juzgar a nadie, ni tener ninguna postura que sea, pues, de alguna forma, cultura de guerra. No, esa no es nuestra intención. Pero quisiera comenzar haciendo una pregunta. Haciendo la pregunta que yo te decía hace un momento, que tal vez te has hecho en el contexto de tus particularidades o en el contexto de la vida que nos ha tocado vivir, del contexto que en el cual nos ha tocado estar como personas en el mundo. ¿Aún necesitamos a Dios? ¿Aún necesitamos en el año 2025 o en el año en el que estés escuchando o viendo esto, aún necesitamos a Dios? Porque miren, los que pueden responder que sí, no siempre viven en consecuencia de lo que están diciendo, porque pueden decir, sí necesitamos a Dios, sí tenemos un Dios, sí adoramos a un Dios, sí vamos a la iglesia, pero muchas veces no viven en consecuencia de lo que dicen creer. Y para los que dicen que no, para aquellos que dicen, no necesitamos ya más Dios, no necesitamos a la religión, no necesitamos a la iglesia, porque parecería que Dios ni siquiera está atento de nosotros, pero aún así, en tu corazón, en tu mente, muy dentro de ti, tienes dificultad, y esto lo hemos vivido muchos, tienes dificultad con descartar por completo la idea de un Dios. Yo te mencionaba el contexto de los episodios en la vida mundial. Por ejemplo, tenemos guerras, desde siempre la humanidad ha tenido guerras y en el siglo pasado, a la mitad del siglo pasado, tuvimos al menos 2 guerras mundiales, tuvimos igualmente un montón de sucesos que de manera subsecuente han llevado hacia arriba y hacia abajo al mundo en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud y cosas de este estilo. ¿Recuerdas cuando empezó este milenio? En el año 2001, el 11 de septiembre, en el cual todos los ojos volteamos a ver al país más poderoso del mundo siendo atacado y siendo vulnerado a pesar de ser el país más poderoso del mundo. ¿Recuerdas cuando hace unos años nos vimos envueltos todos los seres humanos en una pandemia de tamaño global que nos hizo tener temor, que nos hizo guardarnos en nuestras casas, que nos hizo tener incertidumbre? Así es que desde principios de nuestro siglo, la verdad es que se ha incrementado algo, y ese algo es la idea de que no deberíamos de tener fe, que no debería de haber un Dios. ¿Por qué? Porque aunque estas cosas que yo te acabo de dibujar, como el 11 de septiembre, como la pandemia y otras situaciones que hemos vivido, a pesar de eso, a pesar de que en primera instancia las personas recuerdan a Dios, yo y estoy seguro que tú fuiste testigo de esto, las transmisiones en la pandemia tenían visualizaciones, al menos aquí en Conexión Vida, grandes. Y después de esto viene una curva que va hacia abajo en cuanto a la fe. Así es que desde principios de este siglo, que también es principio de este milenio,
empieza a surgir esta postura de no hay Dios. Y tal vez lo hay, pero no hay forma de saberlo. Estoy hablando del ateísmo, estoy hablando del agnosticismo, que aunque ya existen desde hace mucho tiempo, parecería como que en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, está habiendo una creciente forma de ver el ateísmo. Por ejemplo, libros como los de Sam Harris, que él tituló El fin de la fe, en el cual él aborda el hecho de que debería de ya no haber religión, de ya, las personas ya no creer en Dios. A mí me llama mucho la atención el subtítulo de su libro, Religión, Terror y el futuro de la razón. Y quiero llamar tu atención en una particularidad de este libro. Al inicio, que fue en el año 2001, en el contexto del ataque a las Torres Gemelas, primero tuvo un gran rechazo y muchas críticas. Y después, no sé, dentro del transcurso de que estas cosas sucedieron, que también las iglesias estuvieron abarrotadas en ese entonces, ¿sabes qué pasó? Tuvo muchísima aceptación y de hecho estuvo 33 semanas entre los libros más vendidos. Y cuando él escribe este libro disertando acerca de que no debería de haber más religión, de que no debería de haber más fe, de que no debería de haber más creencia en Dios, ¿sabes qué? ¿Cómo respondió el cristianismo? ¿Sabes cómo respondieron los sectores de los cristianos y las iglesias cristianas? Respondieron con hostilidad, con reacción, con comentarios iracundos, de cristianos iracundos, porque no concebían la idea de que alguien estuviera postulando el alejarse de Dios. Así es que 2 años después, el mismo Sam Harris tendría que escribir un libro que se llama Carta a una Nación Cristiana, y en este libro él contesta a los mismos cristianos que tanto lo criticaron, y mucho tiene que ver cómo los cristianos tomamos este tipo de situaciones. Yo en este momento te voy a ir llevando por este pensamiento de no guerra y de no juzgar, sino de ver cuáles son las situaciones que realmente deberíamos evaluar ante este fenómeno. Ese mismo año, Richard Dawkins, quien es uno de los mayores representantes de este nuevo ateísmo, publica El espejismo de Dios. ¿Sabes que El espejismo de Dios, esta obra de Dawkins, fue traducido al menos a 35 idiomas, en el que se aborda el ateísmo y la forma de convencer a las personas de que ya no es necesario tener un Dios, e igual que su antecesor, tratar de dibujar que más bien la humanidad debería de estar fundamentada sola y exclusivamente en la razón? Y algo que él menciona en su libro, una de las citas que creo que es muy interesante, y la postura que él tiene, y el objetivo de su libro es este. Si este libro, dice él, Dawkins, si este libro funciona tal como yo lo he concebido, los lectores religiosos que lo abran serán ateos cuando lo dejen. El propósito es aumentar el ateísmo. No estamos juzgando, no estamos poniendo ahorita ninguna tela de juicio, simplemente estamos retratando los hechos. Un año después de esto, Christopher Hitchens publica Dios no es bueno. Y Christopher Hitchens es uno más que se añade a los muchos. Yo solamente estoy tratando de dibujar un poco la gran mayoría de las personas que están volcándose a voltear al ateísmo. Y todos estos autores, que como hace un momento te decía, conforman el nuevo ateísmo, expresaron lo que muchos ya pensaban. Están expresando desde su postura de científicos, de filósofos, de personas que están viendo los aconteceres políticos, religiosos, económicos, de pensamiento, de todo un planeta, decir la pregunta que ya algunos se habían postulado, que es: ¿quién necesita a Dios en este momento de la historia? O bien, en otras palabras, que la religión es el problema. La religión es el problema. Y este emblema que está siendo abrazado, repito, desde que inició este
es decir, desde hace 24 años, abrazado por personajes prominentes del arte, de la filosofía, de la televisión, académicos en las universidades que mencionan, que se suben a este barco de la postulación de que la religión es el problema, están en boga y están tratando de que esto sea generalizado. Y los cristianos, en lugar de evaluar por qué está sucediendo esto, generalmente nos subimos a un ring y queremos debates, y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que no se deba de hacer, simplemente estoy dibujando cómo es que respondimos nosotros mismos. Y así es como surge un término de quienes abrazan este nuevo ateísmo. Y el término para designar a las personas que no se consideran religiosos, que no tienen una religión, que están dentro de la categoría de ateos, de agnósticos o simplemente personas que no tienen una iglesia, una religión o no tienen una fe, denominados los nones, no nones y pares, sino del inglés nons, es decir, personas que no tienen religión. Y se translitera este término que viene del inglés. En España se ha llegado a usar como, por ejemplo, los no religiosos. Y mira, estas personas, las personas sin religión, se denominan a sí mismos así, pero más que nada se definen como no hostiles hacia alguien. Es decir, no vamos a pelearnos con nadie. Y al mismo tiempo se definen como no afiliados a ninguna religión, a ninguna forma de fe, y esto implica que más personas están abrazando esta filosofía de que no hay un Dios, de que de hecho no debería de haber religiones en el mundo. Y cuando yo te hablo de nuestro caso particular de México, mira, en México, en el censo de 2020, se menciona que pasamos del 4.2 al 7.5% de la población en México, y que esta estadística que yo te muestro de acuerdo al INEGI incluye a las personas de hasta los 40 años y desde los 40 años hacia abajo, es decir, a los millennials y a los de la generación Z. Cuando yo te digo que pasó de 4.2 millones a 4.2% a 7.5%, tal vez dices, ok, es un 3%, no es mucho, pero ¿qué tal si te digo esto en cifras cerradas de personas? 4.200.000 personas. 4.200.000 personas que ahora han abandonado la fe o han dicho no a la religión y por consecuencia han dejado de creer en un Dios. Ahora, son muy interesantes las historias de abandono de la fe. Yo estoy pensando en este momento en varias personas que conozco cercanas a mí, que estuvieron en una iglesia, que fueron cristianos y que ahora dicen no ser cristianos. Y puedo pensar también en ejemplos de personas conocidas, de personas que ahora son famosos en cuanto al arte o cualquier otro tipo de cosas que mencionan en sus experiencias que fueron niños cristianos, a veces hijos de pastores, y que ahora dicen no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con el cristianismo, no quieren nada con Dios. Pero analizando las razones o los testimonios o las palabras de las razones por las cuales estas personas dejan de seguir a Jesús, ¿sabes qué puedo decirte? Al menos desde esta perspectiva, son insuficientes. Son insuficientes. No son razones para dejar de seguir a Jesús. Y te quiero decir esto. La gran mayoría de las personas que se definen a sí mismas de esta forma, que abandonaron la fe, no tienen problemas con Dios. No tienen problemas y a veces ni siquiera con que exista un Dios, sino con las personas que dicen ser de Dios. En otras palabras, no tienen problemas con Cristo, sino con los cristianos, por cómo nosotros hemos respondido a las situaciones de las personas. Así es que quiero mostrarte que en el caso de Jesús, que es a quien nosotros queremos representar como iglesia, en su movimiento que Él generó desde hace 2000 años, Él modeló algo muy distinto
Así es que hoy estamos tratando de imitar a Jesús en lo que Jesús haría si estuviera en este momento en la tierra, cómo trataría este fenómeno. Y estoy seguro que lo haría de una manera muy distinta a lo que hacemos nosotros los cristianos. Y te lo dibujo de esta forma, mira. A las personas que no se parecían en nada a Jesús, Jesús les agradaba. Porque no se parecían a Él, pero Jesús no fue excluyente. Por el contrario, fue incluyente. Y parecía como que a Jesús también les agradaban las demás personas. ¿Y sabes por qué era así? Porque Jesús amó a todas las personas. Ahora, yo quiero decirte, para ir definiendo esto de el nuevo ateísmo, al cual estamos denominando ateísmo 2.0, y quiero comenzar diciéndote que no puedes alejarte de algo sin moverte hacia otra cosa. No puedes alejarte de algo sin moverte hacia otra cosa. Y estoy hablándote a ti que tal vez estás considerando dejar de ser cristiano, dejar la iglesia, dejar de creer. Y esto tal vez va mucho hacia los muchachos, hacia quienes están en la preparatoria, en la universidad, porque empieza el bombardeo, empieza la presión de que tal vez está siendo juzgada tu inteligencia por creer en un Dios. Estoy hablándote a ti que tal vez los rigores de la vida te han empujado a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que se supone que me han dibujado en la iglesia, a quien yo he visto que se habla y se menciona en la religión desde niño? ¿Dónde está en este momento en mi vida? Y lo que pasa con el ateísmo, es decir, con dejar de creer en Dios, tiene que ver con que, o se parece al cristianismo en el sentido de que la gente los abraza, tanto al cristianismo como al ateísmo, sin saber realmente en lo que están incursionando. Mucha gente abraza el cristianismo sin saber por qué, ¿verdad? Pero con el ateísmo pasa lo mismo. A veces se abraza el ateísmo, se abraza esta forma de pensamiento sin saber todo lo que esto conlleva. De hecho, te puedo decir que el ateísmo, ya para irlo definiendo más claramente, el ateísmo es un sistema complejo de creencias que conduce lógicamente a varias conclusiones inquietantes. Es un sistema de creencias. Y mira, no me voy a poner aquí a discutir de si debería ser considerado o no una religión más, pero sí es un sistema tan complejo como puede ser alguna religión en particular. Y aunque tanto el cristianismo como el ateísmo apuntan a conclusiones incómodas, de hecho también cómodas, eso no significa que por eso deberíamos de considerar cualquiera que sean sus postulados como una verdad a ciegas. Y esto te lo digo porque tal vez tú como abrazando o como parte de estas personas que se consideran sin religión, tal vez piensas que los cristianos tenemos una fe ciega, una fe desinformada o una fe no razonable. Sin embargo, te puedo decir que la fe cristiana es una fe razonable y que de hecho lo que te estoy haciendo en este momento, te estoy invitando a poder razonar algunos detalles del mismo ateísmo o de la idea de creer que Dios, si existiera, no puede demostrarse que existe. Así es que la idea no es burlarse, la idea no es argumentar en contra de quienes se consideren ateos o agnósticos, que de hecho son personas, la gran mayoría, muy inteligentes. Yo conocí entre mis maestros de la universidad, tanto en ingeniería civil como en música, personas súper inteligentes y súper preparadas, pero el punto no es ni burlarnos ni argumentar en contra. Lo que queremos es poner las cartas sobre la mesa. Somos muchos los que estamos a favor de la ciencia, somos muchos los que estamos a favor del avance científico y tecnológico. Así es que una de las cosas que podríamos dejar de pensar es que la ciencia está peleada con la fe, o que la ciencia no es compatible con Dios, o que caer en esa falacia de autoridad, que porque hay ciertos autores que son científicos y ateos, por eso deberíamos de abrazar el ateísmo. Y lo mismo del otro lado, porque también hay muy buenos científicos creyentes y por eso deberíamos de abrazar la religión. En realidad lo que queremos es tener a la mano
las herramientas para saber qué es lo que deberíamos elegir y cómo sopesar todas las cosas. Y una de las cosas que quiero ponerte aquí es que si la premisa principal de todo esto es que no hay un Dios, o que es muy probable que no lo haya, entonces surgen 6 cosas que tendríamos que evaluar. Y esto es lo que quiero que quede bien claro. Estas 6 cosas te pido que las tomes en consideración y que veas si realmente vale la pena pensar que no hay un Dios. Y la primera la hemos llamado la ilusión de la mente. La ilusión de la mente. Porque mira, algunos pueden llegar a pensar que si no hay un Dios, si no existe un Dios, entonces solamente somos lo físico, solamente existe química, solamente somos biología, tanto química como biología, gobernados por la física. No somos más que átomos, no somos más que materia interactuando en sus diferentes aspectos, ya sea biológicos o químicos. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Si solamente somos materia, ¿sabes qué? La mente es una ilusión. La mente no existiría. No existe la noción de que realmente hay una inteligencia. ¿Por qué? Porque si solamente somos materia, la mente, la conciencia, la inteligencia no debería de existir. Y cuando Christopher Hitchens, ya te hablé de él escribió este libro de Dios no es bueno. Cuando él estaba muriendo, y lo escribe en su libro Mortalidad, él expresa esto: yo no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Porque cuando llamas a un moribundo, cuando llamas a alguien que está en una fase tal vez terminal y dolorosa, y lo llamas a la paz, a la tranquilidad, a que tal vez la mente la ponga en perspectiva, él responde: no tengo un cuerpo, en realidad no es algo que posea, porque yo soy un cuerpo. Pero ¿sabes qué? Tanto tú como yo, cuando hemos visto a alguien perder la vida y ves ahí ese cuerpo, sabes que ese cuerpo no es exactamente esa persona, porque su esencia va más allá del simplemente lo físico. Mira la segunda cosa que deberíamos considerar, y lo hemos llamado la ilusión del libre albedrío. El libre albedrío también vendría a ser una ilusión, vendría a ser una mentira si es que no existe un Dios. ¿Sabes por qué? Porque si las leyes de la física lo gobiernan todo, como se postula, si deberíamos de abrazar el hecho de que simplemente existen las leyes de la física y los fenómenos físicos, como la gravedad, como la inercia y todas estas cosas que tú sabes, tanto de la física clásica como de la física moderna, entonces todo está determinado, porque la física lo gobierna todo. Y entonces no puedes hacer nada para cambiar el curso de las cosas. A esto se le llama determinismo. Y entonces la libertad de elección no existe, porque como todo está determinado, como lo que va a pasar tiene que pasar por las fuerzas físicas que gobiernan supuestamente únicamente el universo, entonces tú no tienes en realidad capacidad de decisión. Tú no tienes capacidad de decir: esto es lo que quiero hacer y esto es lo que no quiero hacer, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque todo está determinado. Esta es la consecuencia lógica de abrazar este tipo de pensamiento. Y sin embargo, uno de los exponentes más grandes del siglo pasado en cuanto a este tipo de pensamientos, el físico Stephen Hawking, en su libro Agujeros Negros y Pequeños Universos, dice lo siguiente: he advertido que hasta quienes afirman que todo está predestinado y que nada podemos hacer por cambiarlo, miran antes de cruzar la calle. Y me gusta mucho cómo termina esa frase en su libro. Él dice: quizás sea porque los que no miran no sobreviven para afirmarlo. ¿Existirá realmente el determinismo? Si un Dios no existe, entonces tampoco existe la libertad de elegir. Y la tercera cosa,
la ilusión del valor. Y aquí nos estamos yendo a algo mucho más importante. Nosotros le asignamos valor a muchos ámbitos de la vida. Y no me refiero nada más al valor del dinero. Le asignamos valor al trabajo, al esfuerzo, al ejercicio, a los buenos hábitos. Les damos un valor. Es más, les damos un valor a las personas. Eso, amigos, familia, iglesia, eso es intangible. Si yo te dijera que te voy a traer aquí una caja llena de valor, esa caja estaría vacía. Porque lo que nosotros conocemos como valor, como algo valioso, es algo intangible. Y ¿sabes qué? Si te llevo un poco más allá, nosotros tenemos idea de cosas que son tan intangibles, pero tan importantes para nosotros, como por ejemplo la justicia. Si un Dios no existe, la justicia tampoco debería de existir, porque como simplemente somos física, química y biología, interactuando con otros trozos de física, química y biología, podrías decir, como muchas veces decimos, pues yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Pero cuando llega el punto de la justicia, no puedes decir yo tengo mi justicia y tú tienes tu justicia. Porque entonces la vida en el mundo sería un caos. En otras palabras, si es que quisiéramos que esto sucediera así, pues nos convendría porque quisiéramos que siempre estuviera rigiendo nuestra justicia. En otras palabras, lo justo sería justo lo que queremos que sea justo. Amigos, no sé si lo están viendo conmigo, pero estas cosas que no son ponderables, que no son medibles, son necesarias y no provienen de las leyes de la naturaleza. Tendrían que provenir de la existencia de un Dios. Y las siguientes tres cosas son las más grandes tal vez, las que tienen que ver con las posturas de aquellos grandes científicos que paulatinamente se alejaron de la fe. Estas tres últimas cosas quiero llamar tu atención porque están generalmente aceptadas. Y mira la cuarta, lo que es algo vino de la nada. Cuando hablamos de orígenes, cuando hablamos de dónde surgieron las cosas, hablamos de muchas situaciones particulares. Por ejemplo, el origen de la vida. El origen de la vida trata desde el punto de vista de Carlos Darwin, él propuso el evolucionismo, la evolución como la explicación al origen de la vida. Pero si nos vamos más atrás, si nos vamos a lo profundo y no nada más nos quedamos con la vida, sino con la existencia de todo lo que hay, entonces deberíamos de irnos a los ámbitos astronómicos, a los ámbitos del mismo universo. Y lo que te puedo decir es que aunque Darwin no trató de explicar el origen del universo, como diría Richard Dawkins, a quien ya te mencioné, él dice esto: la cosmología está esperando a su Darwin, a alguien que le dé una explicación al porqué del origen de todas las cosas en el universo. Porque aunque hemos tenido idea de que hay algo, de que las dimensiones que hoy conocemos y las fuerzas que hoy conocemos en nuestro universo físico, como el tiempo, el espacio y la materia, ahora lo sabemos, tuvieron un comienzo. No tenemos idea de por qué sucedió así. Simplemente tenemos que aceptar el hecho de que de la nada surgió el todo. ¿Sabes que esto por mucho tiempo fue incompatible con la ciencia oficial? Porque si la Biblia tuviera la razón, y no quiero aquí imponer la Biblia, pero si la Biblia tuviera la razón, quiere decir que hubo un comienzo. Y los hallazgos de mediados del siglo pasado indican que efectivamente hubo un comienzo. Número 5. La vida primitiva surgió de lo que no tenía vida sin
ayuda. Este quinto representa un gran problema. Porque esto tiene una probabilidad tan pequeña. Tú sabes que la probabilidad se mide en fracciones o en números menores al 0, donde el 1 sería, en términos coloquiales, el 100% de la probabilidad. Cuando un número se acerca o es una fracción demasiado grande, entonces se acerca peligrosamente al 0, y el 0, ustedes lo saben, pasamos todos por la secundaria y la preparatoria, una probabilidad tan pequeña se llama evento imposible. Así es que cuando la improbabilidad se vuelve una imposibilidad, podríamos decir que es esto. La vida primitiva surgió de lo que no tenía vida sin ayuda. Esto representa grandes problemas, porque a pesar de que hay modelos, yo lo considero y lo pongo aquí porque hay modelos y hay teorías que figuran para poder explicar cómo se generó la vida. Aún así, esto sigue siendo un gran desafío. ¿Sabes por qué? Porque todo indica un diseño y un código intencionado para la vida. Número 6. La selección natural es responsable de toda la vida después de la vida primitiva. Y aquí es donde quiero que hagamos una gran distinción. Yo sé que tú lo sabes, pero esto también llega a ser importante para considerarlo. Tú sabes que la selección natural no explica el origen de la vida. La selección natural y la explicación del origen de la vida son dos cosas diferentes. La selección natural puede verse en la experiencia, donde los organismos vivos sobreviven mientras se adapten mejor a su ambiente. Eso es la selección natural, y se ha postulado que esta selección natural es la responsable de toda la vida después de la vida primitiva, que por cierto, como te dije en el punto anterior, no podemos todavía a ciencia cierta explicar. Así es que como son dos cosas diferentes, la selección natural, mientras más lo piensas, mientras más lo observas, mientras más le dices que es una selección natural, parecería que adquiere una personalidad. Y esto mismo lo menciona Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios. Y quisiera que lo leyéramos ya para irnos perfilando al final, hablando de la selección natural. Y mira cómo lo dice él, y parecería que se burla de su propia postura, o parecería que está siendo irónico, pero creo que está siendo muy honesto en ver las cosas como son, para que lo tengas en perspectiva. Dice él, pensemos en ello. En un planeta, y posiblemente solo un planeta en todo el universo, las moléculas que normalmente no generarían nada más complicado que un trozo de piedra, se juntarían a sí mismas en trozos de materia del tamaño de una piedra de una forma tan asombrosamente compleja que son capaces de correr, saltar, nadar, volar, ver y oír. Capturar y comer a otros trozos animados de complejidad similar, capaces en algunos casos de pensar y sentir, y de enamorarse de otros trozos de materia compleja. Fíjate cómo lo está dibujando Richard Dawkins. Si solamente somos materia, es tan improbable que esto sucediera tal vez en cualquier otro planeta del universo, que las interacciones que nosotros tenemos parecería que solamente son entre materia, pero al final son tan significativas. Y él dice, y termina con este pensamiento, ahora comprendemos esencialmente cómo se hizo el truco, pero solamente desde 1859, obviamente haciendo alusión a la obra de Carlos Darwin y la selección natural. Ahora, yo quiero decirte, cuando más hablamos de la selección natural y estas interacciones que aparentemente deberían ser solamente de física, química y biología, lo que parece es que la selección natural fuera, y mira cómo te lo voy a dibujar, una fuerza invisible, personal y con un propósito. Quisiera que lo pienses. Tal vez estás perdido o estás perdiendo o ya perdiste la fe en Dios.
Tal vez, como te dije hace un momento al inicio, no tienes problema con Dios. Tal vez tu problema no son las enseñanzas de Jesús, porque aceptémoslo, las enseñanzas de Jesús sirven para la vida. En realidad, tienes problemas con las personas que hemos representado a la religión. Y cuando te dibujaron tal vez estas personas que representan a la religión, a un Dios, en realidad tú no perdiste la fe en el Dios eterno que hizo todas las cosas, y al menos eso nosotros creemos como cristianos, sino que perdiste o estás perdiendo la fe en Dios con D minúscula, es decir, un Dios a modo, un Dios que jamás existió, un Dios que no es el Dios que se ha revelado, que realmente tiene todo bajo control. Y mira, quisiera dibujarte esto para finalizar. Los cristianos, los que creemos en que Dios hizo todas las cosas y que mandó a su Hijo para darnos a nosotros una alternativa al estilo y a la vorágine de la vida de este planeta, creemos que es Dios quien, haciendo todo, da vida y sustento a todo lo que existe. Y te lo quiero poner en palabras de un salmista, en el Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira, yo no te quiero convencer en este momento de que creas en Dios. Solamente te estoy invitando a que uses tu razón para poder poner en perspectiva todas estas cosas, que tal vez algún día tú ya has vivido, yo lo sé, y que un día tal vez observaste el firmamento, observaste la complejidad de la vida, has visto las cosas en tamaño macro o en tamaño micro, y puedes decir, wow, esto es impresionante, porque mira lo que dice el mismo salmista en el siguiente versículo: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Tal vez tú sigas teniendo la misma postura. Y de hecho, es posible que todo sea una ilusión. La ilusión del valor, la ilusión de la libertad, la ilusión de las ilusiones que ya te mencioné en los primeros 3 puntos de los 6 que te dibujé. Pero ¿sabes qué? En el fondo, casi todos esperamos que no sea así. Que no se trate simplemente de que en ilusión amo a mis hijos, en ilusión existe el valor, en ilusión aspiramos a la justicia y a una vida mejor. ¿Sabes qué? Si realmente no esperamos que todo sea una ilusión y que todo sea desesperanzador, nuestra única esperanza para esa esperanza es Dios. Te quiero animar a que lo consideres. ¿Quién necesita a Dios? Tal vez todos necesitamos a Dios. Y aunque tal vez estás escuchando y no creas en Él, permíteme, concédeme que oremos por ti y por todos los que están escuchando este mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das, junto con tu creación, la capacidad de razonar. Gracias porque nos puedes ayudar a poner en perspectiva y en balanza todas las cosas que hoy hemos podido ver. Te quiero pedir, Padre, por las personas que escuchan esto y para quienes va a ser entregado esto, quienes vayan a pensar en esto, para que tú pongas, Dios, en su mente y en su corazón algo que comience, algo pequeño. Tal vez es una fe pequeña, pero sabemos que esa fe pequeña tú la puedes usar. Dios, tal vez ellos digan en este momento, no sé si existes, no sé si eres real, no sé si estás ahí, pero sabemos, Dios, que tú irás trabajando en sus vidas y en sus mentes. Gracias por todas estas personas y gracias por este momento de reflexión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.